Ya estamos con todo el equipo aquí en Hoy Nos Toca a la Noche. Les damos la bienvenida directamente para tratar de conversar y darles información y análisis sobre lo que sucede en la situación de Vicentín, algo que se anunció el día lunes y que trajo durante toda la semana marchas y contramarchas. Hay una especie, Gise, como de confusión, ¿no? No se sabe cuál es el próximo capítulo en general. Sí, ¿no? Es como que, bueno, a mí me da la sensación de que hay un cambio, ¿no? En relación a hace 2 días. Lo que pasa es que no van a salir a decirlo. Bueno, por lo menos la senadora Sagasti hoy no estuvo en la reunión. Exactamente. Mira, eso te iba a contar. En política, los gestos a veces hablan más que las palabras. Las fotos, ¿viste cuando a veces se sacan fotos y suben fotos y vos decís, ¿para qué un político hace esto? Bueno, se mandan mensajes con las fotos y con los gestos. Y si nosotros analizamos los 2 anuncios, el de Alberto hablando de la intervención junto a la senadora ultracana Abel Fernández Sagasti, de quien ella, el proyecto es de su autoría, le dijo incluso al presidente, gracias por tomar mi idea, estuvo ahí, pero hoy no estuvo. ¿Sabes? La excusa será que estaba en la sesión, lo que quieras. Pero el vocero que salió hoy a hablar después de la reunión que el presidente mantuvo durante 2 horas con el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli, para ver si se podía acercar posiciones para una salida más consensuada y evitar la expropiación, el vocero a la salida de esa reunión fue el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Un hombre que le había pedido al presidente ayuda, le había pedido la posibilidad de que se rescate a esta empresa santafesina, pero que no estaba de acuerdo con la expropiación. No, y además que venía negociando también con la compañía, ¿no? A ver cuál era la mejor salida para que no sea en contra también de la provincia. Exactamente, su ministro de Producción estaba en eso, y por eso cuando Perotti se sorprende primero con la idea de la expropiación, se alinea y ahí se le arma el lío, el revuelo propio a Perotti con su gente, se habló de que hubo rumores de renuncias y todo eso, porque no era lo que querían. Entonces, bueno, intervino ahora Perotti después del impacto negativo generalizado que tuvo la idea de la expropiación, porque la realidad es que la mayoría del arco opositor, salvo la izquierda y algunos diputados del peronismo aliados al Frente de Todos, la mayoría salió a cuestionar la idea de una expropiación por todo lo que implica, lo que puede implicar a futuro. Pero no terminan de dar marcha atrás. Ayer filtraron la idea de que habría marcha atrás en el proyecto y hoy salieron, más que nada, del sector de la Cámpora, sí, claro, bueno, ¿qué van a tratar de demostrar que el proyecto sigue en pie, sí, que primero están siguiendo lo que habían anunciado, que eran 60 días de intervención. Bueno, es verdad, la intervención se concretó, hoy se oficializó, después de que justamente el presidente habló el día martes por teléfono con Nardelli después de la marcha en Santa Fe que los sorprendió y que les impactó y que se preocuparon mucho. Acordaron ahí este encuentro de hoy y ahí el presidente les pide que acepten la intervención. Entonces sale el comunicado de Vicentín diciendo que para garantizar la paz social iban a aceptar la intervención, que se concretó hoy. Fue el subinterventor, se juntaron con el escribano del gobierno y ya se realizó el traspaso. Sí. Ahora, vamos a poner un punto ahí. Pero te quiero decir solo una cosita más, una cosita nada más. Ahora, lo que dicen, es verdad, no dicen, no, hay marcha atrás con la expropiación. Lo que dicen es una alternativa más. Ya no dicen es la única, es una alternativa más y como dijo Perotti, se abren la evaluación de alternativas superadoras. Yo quiero seguir con el lado político, pero antes le quiero preguntar a Facundo, porque una de las cosas que envolvía esta cuestión de la expropiación, sí, expropiación, no, intervención, o cuáles son las alternativas, era el miedo en algún punto de cierta dirigencia de la Argentina, tanto de Santa Fe como a nivel nacional, de que la compañía termine en manos extranjeras. ¿Esto es real o es algo que no se podía dar? Sí, es así porque de hecho era una de las alternativas que evaluaba la propia familia Vicentín de venderle parte o la totalidad de los activos a algún holding internacional, incluido su propio socio en Renova, Glencore, de capitales suizos. Creo que ahí es donde está el consenso de todas las partes de evitar que la empresa pase a manos extranjeras y se abren una serie de alternativas.
El propio Nardelli hoy a Alberto Fernández lo primero que le propuso es: está perfecto que el Estado quiera intervenir, seamos socios y nosotros como familia continuamos manejando la empresa. Cosa que Alberto Fernández dijo: para nada, llegaron demasiado tarde, pero espero que colaboren en la intervención que acaba de iniciarse el día de hoy por 60 días, que sean colaborativos. Pero lo cierto también es que hay que ver entre los acreedores potenciales interesados en Vicentín. Por ejemplo, todo el sistema cooperativo argentino. Imaginen que ACA, la Asociación de Cooperativas Argentina, la más grande del país hoy por hoy, reúne a más de 130 cooperativas y 50.000 productores agropecuarios en todo el país. Es exportador de granos también, quizás no tan grande como Vicentín, pero es muy importante. Y también está interesada, ¿por qué? Porque Vicentín le debe casi 100 millones de dólares. Y estaba en contra de la expropiación. Totalmente en contra de la expropiación, exactamente. Claro. Y además es cierto que Santa Fe, si bien hay en otras provincias, pero Santa Fe es una provincia con muchas cooperativas, esa cultura del trabajo cooperativo es muy fuerte. De hecho, es también la provincia donde está Sancor, que si bien no tuvo el mejor derrotero en los últimos años, la empresa láctea, también hay una aseguradora, que es Sancor Seguros, es cooperativa también, es muy importante a nivel nacional. Entonces, es una provincia con muchas cooperativas y buscan también hacer pie en esta empresa que es estratégica, de nuevo. Vamos a poner un punto ahí, porque ayer el diputado, por el espacio... El Topo Rodríguez dijo en este espacio también que era una posibilidad la de la cooperativa, teniendo en cuenta que hay tantas, como decía recién Facundo, en Santa Fe. Y también lo dijo hoy Perotti. También hoy Perotti le preguntaron y dijo, sí, la posibilidad de que intervengan cooperativas no está descartada. Todas esas alternativas, las que contaba también Facu, se van a empezar a analizar mañana en una reunión que van a tener los representantes de la empresa con YPF Agro, que son los que se... YPF en realidad todavía. Es YPF, claro. Claro. Todavía no se constituyó el YPF Agro en realidad Agro. Es un departamento de la empresa que le presta o le vende insumos a los productores agropecuarios. Y además fue un interesado también en sumarse en algún momento como socio o en el salvataje. La propia familia Vicentín, los distintos directivos, se juntaron con YPF. Yo creo que también ahí es donde el gobierno pudo acceder a los números finos de la empresa a través de YPF. Claro. Bueno, se junta con él, con Gabriel Delgado, para empezar a analizar esas alternativas. Me gustaría que nos cuentes también un poco qué pasa con la interna en la familia Vicentín. Sí, yo vengo hablando, sigo el tema desde el año pasado y vengo hablando con distintos actores, tanto en Rosario como en Reconquista, y hay que tener en claro que esta familia es muy numerosa, ya están miembros de la tercera generación y algunos incluso de la cuarta generación, son más de 100 accionistas y obviamente no todos estaban en el día a día de la empresa. Claro. Entonces, ahí hay entre telones, porque se abre un nuevo conflicto puertas adentro de quién llevó a la empresa a esta situación límite después de 90 años, porque hay familiares que obviamente, de nuevo, no están en el día a día, no son directivos como Sergio Nardelli, por ejemplo, o como Alberto Paudán, que también tuvo un rol institucional muy importante en las últimas décadas. Hay otros que son solo accionistas y ahora temen porque de algún modo avancen sobre sus propios bienes. Está la nieta del fundador. Habló, de hecho, una de las nietas, exactamente, Liliana Asensi, no estoy mal. Bueno, pero no deberá estar, como decías vos recién, ¿no?, en el día a día de la empresa. Vamos a seguir analizando todo el tema con Gustavo Marangoni, que es politólogo. Gustavo, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, gracias por Gustavo, en toda esta trama, ¿no?, de Vicentín, que surge el día lunes con el anuncio del propio presidente, a hoy, ¿qué podemos analizar de la figura, más que nada, de Alberto Fernández en estas marchas y contramarchas de la situación, en el que todavía parece que nos faltan varios capítulos, porque no hay como un rumbo definido? Sin duda faltan muchos capítulos, pero uno podría decir que a diferencia de otros gobiernos, digamos de Cristina Kirchner en este caso, donde a lo mejor frente a un antagonismo o a una disputa se aceleraba, acá parece elegirse otra instancia, que es la de abrir una mesa de negociación. Hay una lectura, me parece, de la realidad, de las acciones y de las reacciones, y hoy vimos una foto que a lo mejor el lunes no se esperaba, que era la foto de la empresa intervenida hablando con el presidente de la República, el gobernador de Santa Fe y otros integrantes del gabinete. Bueno, creo que ahí hay una suerte de diferencia que de alguna manera también explica el porqué de la fórmula electoral de un año atrás, porque se supone que la figura de Alberto Fernández era un factor moderador.
Es una coalición, todas las coaliciones tienen contemplativos, combativos, ortodoxos, heterodoxos, como le gustaba decir al propio Perón, pero sin embargo alguien después, sobre la base de esas posiciones, decide leyendo y dialogando con la realidad. Igualmente ¿no te llamó demasiado la atención que sea el propio presidente que se ponga al mando de este anuncio en una intervención y una posible expropiación más adelante? ¿No era demasiado? No me llama tanto la atención, sin justificar si está bien o si está mal, porque digamos que el presidente se pone como el primer comunicador de su gobierno, inclusive con las famosas conferencias estas para postergar la cuarentena, y explica, es decir, a lo mejor uno dice, bueno, en la primera, en la segunda, marca la cancha y dice, pero sin embargo recurre en esto, por lo tanto, evidentemente es algo que está en su liderazgo de gestión, digamos. Claro. Así que desde ese punto de vista no me parece una novedad respecto de otros temas. Pero lo que sí, evidentemente, creo que es para tomar nota que se habló inicialmente de expropiación y soberanía alimentaria y hoy se habla de alternativas, de rescates. Me parece que lo importante, además frente a un tema tan complejo, a ver, a mí me llama la atención que tirios y troyanos tomen tan rápido posición frente a temas tan complejos, porque uno, digo, déjame averiguar, a ver cómo es. Hay una empresa que durante 4 años llegó a una situación complicada estando en un sector, digamos, competitivo. ¿Qué pasó ahí? Después, ¿cuáles son las alternativas para hacer eso? Y que la verdad, sectores importantes de la población, a favor o en contra, rápidamente tomen una posición, te confirma que el antagonismo o la llamada grieta en la Argentina sigue más viva que nunca. Claro. Entonces, ahí tenés 2 alternativas. ¿Acelerás o moderás? Me parece que el presidente, por lo sucedido hoy, estaría eligiendo más la segunda que la primera. Gustavo, está acá Facundo, que también te quiere preguntar. Sí, Gustavo, seguimos en este mundo de las especulaciones y me pregunto por qué esta empresa y no Molinos Cañuelas, Sancor u otras empresas que también le deben al Banco de la Nación y mucho y están en problemas incluso desde antes que Vicentín. Bueno, ahí me tengo que manejar más por trascendidos, porque yo, por ejemplo, no me consta, entonces tengo que ser prudente, pero se habla de la discrecionalidad con la que el Banco Nación habría, lo pongo todo en condicional, porque yo no miré los expedientes, entonces quiero ser prudente, pero digo, se dice que habría prestado, sobre todo en las últimas etapas, etcétera. Después, bueno, se trata de una empresa que no es hegemónica, ni mucho menos en la comercialización de granos, tiene el 9, el 10% del mercado, pero supone que es importante. De todas maneras, crea suspicacias y evidentemente también, porque todo se politiza. ¿Viste cuando a veces dicen, che, no hagamos política con la salud, no hagamos política con la educación, no hagamos... Con todo se hace política, porque todo requiere de una mirada política. Lo que sucede en la Argentina, que inmediatamente vos metés la cuarta y vas al fondo, de un lado y del otro. Entonces me parece que hoy empezamos a tener algo más parecido al criterio. A decir, a ver, este tema es un tema difícil, déjamelo ver, porque además Vicentín es una comercializadora de granos, pero también tiene un frigorífico, tiene una bodega, tiene distintas compañías menores. En lo que refiere al tema de la comercialización, en realidad trabaja con insumos que no son propios, involucra productores, hay cooperativas en el medio. Yo a veces te digo, me admiro con la facilidad que tiene mucha gente de tomar tan rápido una posición. ¿Será que yo soy muy indeciso o que tengo determinada inclinación a tratar de leer un poco más las cosas? Pero digo, ¿cómo pueden hacer unos u otros para decir rápidamente esto no es así o no? Entiendo que puede haber cuestiones conceptuales, pero después me gusta investigar un poco más. Gustavo, ¿cómo estás? Vos decís que es una cuestión de grieta y de toma de postura. ¿No será también experiencia? La vicepresidenta de este gobierno estuvo 8 años gobernando anteriormente. Entonces, uno cuando se quema con leche, digo, salta, hubo expropiaciones. La pregunta por eso es, ¿quién es el padre de la criatura en este caso de la idea de expropiar? En realidad, yo ahí tendría como un matiz. Digo, lo que hubo anteriormente fueron reestatizaciones en general, a lo mejor salvo el caso Chicones, que es todo un caso en sí mismo. Pero digo, después lo que hubo fueron reestatizaciones. Esto es una cosa distinta porque además es un sector completamente privado, donde te tenés que remitir
al IAPI para encontrar una participación absoluta del Estado. Después no. Entonces, yo entiendo lo que vos apuntás, creo que, por eso decía, de un lado y del otro de la medianera están los que dicen, bueno, esto si sucedió en la época de Macri, entonces hay que investigarlo a fondo porque tal cosa, y otros que se señalan, bueno, si está Cristina seguramente debe haber algo más. Yo lo que digo es que el camino de hoy es, a mi criterio, el más sensato, porque fíjense una cosa, la agenda que tenemos por delante parece ser de temas que alimentan la grieta. Comodoro Pi, eventual ampliación de la Corte Suprema, impuesto a la riqueza, Sí. Debate de una eventual reforma fiscal para el año que viene. Yo digo, si lo vamos a encarar todo a fuerza de cacerolazos y Está marcha, bien, mamita pero no me querida, ¿no? contestaste Porque la de quién Argentina es no la está para... idea. ¿De quién es la idea? ¿Es de Alberto? ¿Es de Cristina la de expropiar? Mirá, en esto uno puede hacer un montón de especulaciones. Lo cierto es que en el momento de la presentación estaba el presidente. Claro. Después, qué sé yo escucho, uno puede presumir que hay una parte del gobierno que es más conceptual, donde descansa el kirchnerismo. Esto me parece que es evidente. Ahora, en el anuncio estuvo el presidente y hoy también estuvo el presidente. Y esto es algo como para remarcar en este sentido. Todos sabemos que acá hay cosas novedosas en nuestro mapa político. Es novedoso un presidente que tenga un vicepresidente con tanto protagonismo. No hay otros antecedentes en la historia argentina. No hay, sencillamente no hay. Esto es nuevo. Como también es nuevo que en la oposición haya una coalición que se mantiene unida. Esto es un hecho que, si recordamos, por ejemplo, lo que fue el 2016, a los 20 o 30 días, una parte del bloque, en ese caso del Frente de Todos, como se llama, perdón, del Frente para la Victoria, como se llamaba en ese momento, se dividió. Bueno, esto no sucede. ¿Qué está marcando? Bueno, que las coaliciones tienen sus diferencias internas, pero evidentemente tienen culturas que las contienen. Y también reaccionan de manera... A ver, el comunicado de Juntos por el Cambio frente al tema de Vicentín no dedicó una sola línea a lo que había pasado con la empresa en los 4 años anteriores. Marcó una posición conceptual y doctrinaria respecto a su desacuerdo con el tema de la expropiación, lo cual es legítimo. La oposición, por supuesto, hasta diría, tiene la obligación de diferenciarse, pero tampoco hubo una sola mención a por qué una empresa que se dedica al comercio de granos durante 4 años, donde prácticamente no había retenciones, había mercado libre de cambio, había un mercado internacional favorable, no le pudo pagar ni a productores ni a bancos. Bueno, eso me parece que también requiere una mirada. No quiero ser prejuicioso, pero digo, bueno, vamos a ver qué pasó. Y después de que completamos qué pasó, veamos qué se hace. Por eso me parece prudencial una intervención que ahora sí, con el acuerdo del juez, porque esa parte estaba floja de papel. Claro. Esto hay que decirlo también, era la parte más floja y era el primer paso. Entonces vos decís, che, si con el primer paso arrancás más o menos en prolijá. No hay sea cosa varias que después... cosas, Gustavo, para mencionar. Vos venías diciendo que en algún punto se empieza a abrir ahora lo que es el gobierno de Alberto Fernández, más allá de la pandemia, ¿no? Que estuvo muy concentrado en la situación sanitaria, y empiezan a aparecer diferentes situaciones que llevan a pensar un diseño político y de gobierno de polarización por los temas que vienen instalando, ¿no? Que es lo que vos venís diciendo. En algún punto, ¿eso es una estrategia para seguir así durante los 4 años o por si no funciona también para diferenciarse dentro del mismo espacio del Frente de Todos? Vos sabés que yo creo que a todos los que como nosotros miramos, digamos, desde afuera, en el caso del periodismo, del análisis, etcétera, muchas veces nosotros queremos pensar que detrás de todo hay una estrategia. Y yo te diría, ojalá fuese así. Ojalá. Uno siempre quiere pensar que aún aquellas cosas con las que está en desacuerdo son el fruto de meses de... Y a veces la realidad es mucho más pornográfica que erótica. Digamos, claro. A veces está todo más a la vista, ¿no? Y yo creo que en esta administración, en la anterior, etcétera, muchas veces vos ves que los debates se dan, no hay diferencia entre el afuera y el adentro. Y esto pasaba también en los años anteriores, claro. Recordemos los radicales, Carrió, etcétera. Yo digo, en la Argentina, a todos, ¿no? Digo, ahora porque estamos hablando de política y del gobierno, pero uno lo podría extender a distintas áreas, muchas veces las cosas se deciden demasiado rápido.
Bueno, entonces Y vamos viste que detrás ahí de lo tenés un urgente problema, y no de porque lo la importante. velocidad- Me estás diciendo ¿Cómo, que no hay perdón? un plan de gobierno y de diseño. Vamos detrás de lo urgente del momento. Ahora surgió Bueno, Vicentín pero hasta que surja otra cosa. Pero a ver, yo creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad que ustedes me invitaron al estudio. Yo te digo, en Argentina, desde el 83 hasta acá, ningún gobierno arrancó con un programa ni con un plan. Arrancaron con medidas, este no es la excepción. Es más, uno espera que por imperio de las exigencias de la pandemia y los muchos problemas que tenemos se acelere. Pero Alfonsín tardó casi 2 años en encontrarse con Surruil, Claro. Menem con Cavallo, Macri con el fondo. Así no bueno, fue. viste, me parece No que me parece todavía- muy alentador. Así Bueno, no y fue. es que la verdad, no es la verdad en mi punto de vista, yo no, borro lo de la verdad, en mi punto de vista, pero lo que digo es, me parece que en Argentina los planes y los programas tardan, entonces vos te encontrás primero con medidas y vas, como, a ver, ese término tan argentino, vamos viendo, Vamos viendo. vamos viendo. Vamos viendo, pero bueno. Claro. Hay que ir bueno, viendo pero- con las cuestiones importantes más que con las urgentes. Acá está Facu. Sí, Gustavo, pero ¿esto se puede decir que es algo impulsivo o en realidad hay de alguna manera, no sé si un plan, pero una idea, el impuesto a la riqueza, el hecho de la posibilidad de quedarse con parte o participación en las empresas donde el Estado pagó los salarios a través de los ATP, ahora lo de Vicentín, digamos, la idea en su momento, que si bien no es alguien del riñón del gobierno, pero se especuló con reforma agraria en las primeras semanas del gobierno, ese tipo de cosas no están detrás de un plan. No, a ver, yo separaría ahí. Hay algunos que son líberos, que gastan a cuenta de otros, que son simpatizantes, dicen cualquier cosa, total ellos no pagan nada y los Claro. otros que tienen que pasar a facturar son los que son funcionarios, ministros, presidentes, etc. Ahora, dentro de la coalición de gobierno, digo, hay algunas cosas que sí tienen paternidad o maternidad. Digo, el impuesto a la riqueza claramente tiene un responsable del proyecto, lo impulsa Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista de diputados, tiene una paternidad. Bueno, este tema de Vicentín surgió de una manera, tiene otro, ahí hay una suerte de discusión del ADN, pero me da la impresión que cuando aparece la fase más moderada, el ADN de Alberto, y cuando no, de otro, ¿no? Entonces creo que, a ver, todo gobierno no encuentra su velocidad de crucero, muchas veces fácilmente en la Argentina y menos en medio de tantas tormentas. Pero, esto me parece que hay que decirlo, que el tiempo corre y evidentemente vos vas a ver, los gobiernos también necesariamente conllevan una reducción a la unidad. Los gobiernos de coalición, el anterior y se arman diciendo, che, yo me apoyás tal y yo después te pago, entre comillas, con un cargo, entonces el ministro es de uno, el vice del otro, el secretario es de un tercero. Eso para ganar está bárbaro, para gobernar te la complica. Entonces, cuando empieza el tema de gobierno, vas a empezar a ver cuántos pares son 3 botas, y eso o se ordena o pagar las consecuencias. Claro. Recuerden cuando estaba tupacamarizado el proceso de toma de decisiones económico en la época de Mauricio Macri, entonces vos decías, che, el presidente del Central va por un lado, el de Economía por el otro. Bueno, finalmente cayó en Duhovne, bien, mal, etcétera, pero en esto cabe lo que dice Napoleón, es preferible un general malo a 2 buenos, ¿no? Ahora, Gustavo, uno cuando quiere ver la película empieza por los sucesos, ¿no? Y el suceso era el manejo sanitario de la pandemia en el país. Cada una de las medidas que se iban tomando. Después era, bueno, ya llevamos demasiado tiempo de aislamiento y de medidas y de convivencia en algún punto con el virus, que va a seguir estando. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Cuál es la programación de todos los temas que puso en el tapete el coronavirus, de problemas sociales, económicos y demás? Bueno, empecemos a programar cómo salir entonces de todo esto y resolver, de hecho el presidente mismo lo dijo, ¿no? Una oportunidad para empezar a ver la Argentina que queremos, dijo. Bueno, en la Argentina que queremos, y aparece de repente el tema Vicentín, y ahí es cuando uno se descoloca. Porque entonces no se está pensando en cómo salir de la pandemia. ¿O sí? ¿Cómo se puede analizar eso? ¿Cuál es la película en algún punto? Mirá,
me motivás una fe que tenía dormida. Yo rezo toda la noche porque haya gente que esté pensando lo que va a tener que hacer dentro de unos meses. A ver por qué. Hoy se conoció el índice de inflación de mayo, 1,5. Vos decís, buenísimo. Suiza. Qué bueno, la inflación baja. Ahora después también digo, Suiza dice acá Facundo. Sí, la mitad de la economía no funciona. Hay 25% de descuento Claro. de salarios nominales en el 33% de la población, hay 300.000 millones de pesos de emisión monetaria mensual, y te digo, mirá, está bárbaro que hoy la inflación sea baja, pero alguno tiene que estar pensando que probablemente si la economía empieza a repuntar y vos tenés esta situación, algo va a pasar. Sí. Lo propio, a ver, yo creo que el punto es siempre recordar que vos en la política es como el famoso tema del ajedrez. Bueno, vos movés, el otro mueve. Claro. Porque no es que vos movés 3 veces. Decís, muevo el peón, muevo el alfil, muevo la torre. Te voy a decir, no, cuando vos movás el peón va a haber otro que va a hacer otra movida. ¿Viste? La gente es así, también quiere ganar del otro lado. Entonces digo, esto sí conlleva a la necesidad de ir pensando un programa de reconstrucción. Por eso me parece que si vamos a pasar de temas aislados a temas aislados, que no es novedoso en nuestro país, porque no llegamos a esta situación de estancamiento y de tener niveles económicos del 2006 o de tener producto per cápita del año 74, porque somos unos fenómenos y el mundo se confabuló contra nosotros y todo eso. Alguna mérito y participación tenemos. Entonces me parece que ahí es donde hay determinados patrones de resolución de problemas que tenemos que reexaminar. Porque cuando uno llega a un lugar, vos preguntás cómo decide la gente. Sí. ¿No? Vos decís, ¿cómo decide alguien de si te opera o no te opera? Si tira una moneda el médico y dice, si sale cara lo opero, no, decís, me busco otro médico, no me gustan los médicos que deciden así. A lo mejor le va bárbaro, pero yo no quiero. Bueno, entonces acá lo mismo. No podés todo el tiempo ir probando. Es cierto, vos llegás y necesitás de un plazo porque la botonera, quieras o no, la tenés que ir aprendiendo, pero después tenés que ir delineando algo más que una orientación, y a eso se le llama programa, plan, coordinación, como quiera, pero establece una serie de vínculos entre los medios y los fines. Si no, me parece que vamos a estar dentro de un año hablando del Vicentín de turno, y siempre vamos a estar tomando cosas aisladas. A los chapotazos, Gustavo, sí, Giselle. Bueno. Y Gustavo, vos, ¿qué crees? ¿Cuál crees que debe ser el funcionamiento de la oposición en este proceso de reconstrucción, de tener un programa de reconstrucción? Porque hoy lo tenés a Horacio Rodríguez Larreta, que hoy, por lo menos hasta hoy, parece más aliado que opositor del gobierno nacional. ¿Cuánto tiempo se puede sostener eso en el tiempo, ¿no? Y en las dificultades que van a venir con la economía? En primer lugar, yo no creo que Horacio Rodríguez Larreta sea un aliado. Es simplemente que desde el punto de vista de la cuestión sanitaria, los que tienen responsabilidades ejecutivas tienen la necesidad de coordinar un mínimo de cosas, porque el virus no llega a la General Paz y dice, paso del PRO al peronismo. Va, circula, vuelve, te obliga a reflexionar. Entonces yo digo, los que tienen responsabilidades ejecutivas tienen que tener y perseverar en los esfuerzos para cooperar, pero sabés que cuando termine esto va a ser como el tema de Serrat Fiesta, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a su misa, digamos, no es que Horacio se va a unir al frente de todo. No, Entonces, obvio, pero eso por eso lado. digo, ¿cuál tiene que Eso ser la por un función lado. de la Y oposición? por el otro, yo acá sí, digamos, ¿no? Cuando acá se habla del gran acuerdo, la concertación y la Moncloa, porque siempre se habla de la Moncloa, yo miro la Argentina de hoy, y la Argentina de hoy me parece muy parecida a la España de hoy, no a la España de la Moncloa. Claro. Yo veo cómo es la situación en España hoy política y digo, nos parecemos mucho a los españoles del 2020, no a los de 1977, que hicieron acuerdos, todo. No veo eso. Una cosa es lo que yo quisiera, una cosa es lo que me guste a mí, lo otro es lo que yo creo probable. Además, en la medida que van pasando los meses, casi sin darnos cuenta, entramos en un tiempo electoral. Por lo tanto, los incentivos son más a competir que a cooperar. Claro.
Ahora, mientras tanto, tenemos unos indicadores económicos, sociales, productivos, que realmente son de terror, ¿no? El famoso dicho del Antiguo Testamento, el Eclesiastés, el que aumenta su saber, aumenta su pena. Cuando vos empezás a ver que la Argentina hoy tiene el uso de la capacidad instalada en 42%, ¿y saben cuánto fue en el peor momento del 2002? El 50%. Tremendo. Digo, y así podría ser un rosario de indicadores y nos ponemos a llorar los cuatro. No, bueno, y Gustavo, justamente todo esto que estamos hablando, ¿no crees que es muy nocivo, digamos, tener las declaraciones que escuchamos en las últimas semanas, esto que te mencionaba de Fernanda Vallejos, ahora la intención de expropiar de la noche a la mañana una empresa que es emblemática para la provincia de Santa Fe, con 4.000 millones de dólares de facturación? ¿No son todas señales en un contexto donde además estamos renegociando la deuda? Porque aparte todavía no se terminó ese tema, que era el tema en febrero, previo a la cuarentena. El único tema era cómo se va a resolver la reestructuración de la deuda. Bueno, seguimos hablando de eso y estamos en junio. Mira, déjame abrazarme a algunos elementos, digo, que yo creo positivos. Bueno, la deuda se está negociando. Ya por lo menos no es que nos paramos todos en el Congreso a aplaudir, tirar papelitos, salir a dar la vuelta olímpica. No, algo aprendimos. Es difícil, es complejo, pero se negocia. Bueno, lo de Vicentín, me quedo con la foto de hoy, que dicho sea de paso, tiene 2 horas. Me gusta más que la otra. Y bueno, prefiero ir agarrándome de esos elementos porque me da la impresión que también la sociedad en algún punto te va marcando tiempos o, a ver, convengamos que no somos noruegos, pero nos hemos portado bastante bien en medio de esta pandemia. Digo, llevamos 90 días, ¿viste? Algunos son sommelier de barbijo. Pero ganaron todos, Gustavo, ganó también el presidente. Ganaron todos con esto. La sociedad ganó a nivel sanitario, pero ganó el presidente, que tiene una popularidad por las nubes prácticamente. Pero ahora, con esto no tiene riesgo de perder popularidad que ganó con el coronavirus. Bueno, ese comentario es muy apropiado, porque yo creo que medir en las encuestas, esto vale para el presidente, para el jefe de gobierno, para el gobernador, para todo, es opinión. Y la opinión pública es volátil. Hay que cuidarla. Hay gente que me escucha acá y dice qué buen tipo, y después me escucha mañana en otro lado y dice, mirá, no coincido en nada. Digo, claro, la opinión va cambiando. Entonces yo te diría, una cosa es opinión. La mirás cuando te apoyan, si te la crees demasiado, te podés dar un bananazo. Entonces y tampoco te tenés que deprimir cuando andas muy bien, porque también algunas veces se puede revertir. Pero entonces yo te diría, tenés que tener un oído en esa opinión pública, pero después tenés que hacer una suerte de concertación implícita de sensatos. Entonces, me parece que hoy hubo una mesa de sensatos. ¿Llegarán a una resolución o no? No sabemos. Yo no lo puedo saber. Pero si te digo, prefiero mesas como esa que trinchera, porque la Argentina ya no está para trinchera, a mi gusto, aunque crea que es un mecanismo y es un artefacto que te facilita tanto las cosas, porque para mucha gente y para muchos dirigentes, más que gente, es facilísimo el tema. ¿Quién propuso esto? Fulano, estoy en desacuerdo. Claro. ¿O quién lo propuso? Fulana, entonces lo banco. Bueno, sí, convengamos que es una forma, viste, muy particular en la que venimos decidiendo hace tiempo y no nos va bien, porque si no fuese bárbaro, sigamos, claro, no nos va bien. Bueno, te despido con 2 palabras que también mencionamos en la venta, ¿no? Que estamos aparentemente en una etapa de la Argentina de confusión e incertidumbre total, a todo nivel. Nunca sabemos cuál es el capítulo que sigue. Eso vale para cualquier momento y para de los últimos, no sé, 40 años, porque, viste, claro, es decir, estamos en un momento de incertidumbre y ponele el año que quiera. Claro. Entonces, ¿no? Entonces yo creo que justamente tenemos que empezar a construir algunas pequeñas certidumbres, claro, llamarlo institucionalidad, llamarlo determinada,
nadie está pidiendo, por eso yo digo, yo no creo, a mí cuando me hablan de la unidad de los argentinos, yo no creo en la unidad de los argentinos, la unidad es uniformidad, es falta de debate, tampoco me gusta el pelear por pelear. Se supone que los conflictos te tienen que llevar a una mayor calidad, de resolverlos y te llevará a otros conflictos. El único tema es que nosotros vamos retrocediendo en la calidad de los conflictos. No es que los suecos no tienen conflicto, que los finlandeses no tienen conflicto, tienen, pero están discutiendo si, no sé, los posderechos. Claro. Y nosotros estamos discutiendo si la inflación va a ser del 50, del 40 o del 35. En fin. Gustavo, buenas noches y gracias por atendernos siempre. A ustedes, como siempre, un placer. Vamos a un corte y enseguida regresamos. A la vuelta vamos a empezar a discutir cuáles son los desafíos con los que se encuentra también el empresariado de la Argentina en medio de la pandemia de coronavirus y de todos los problemas que acarrea económicamente. Ya venimos.